La presentación de hoy, como les dije, se llama Aprendizaje en 360. El aprendizaje es un acto social, aprender con otros es algo que hacemos desde siempre. Sin embargo, hoy es especialmente relevante desarrollar conocimientos y habilidades que nos posibiliten la colaboración con otros. En un mundo en red, ya no basta con estar conectados con otros, sino que también es fundamental aprender a colaborar a diferentes niveles, contextos e intensidades. En esta presentación del día de la fecha, el especialista, el doctor Cristóbal Cobo, nos ofrecerá una oportunidad para reflexionar en torno a cuáles son los desafíos de la educación en el siglo XXI. Cristóbal Cobo actualmente es el director del Centro de Estudios de la Fundación Ceibal, en Uruguay. Además es investigador asociado en el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y desde allí colabora en diferentes investigaciones financiadas por la Comunidad Europea sobre la ciencia de Internet, prácticas en acceso abierto en la educación, creación distribuida del conocimiento y el futuro de las tecnologías y sus impactos. Fue distinguido por el Consejo Británico de Investigación Económica y Social. Tiene un doctorando cum laude, después decime si lo pronuncio bien, Cristóbal, en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha dictado montones de conferencias y workshops desde Canadá, Estados Unidos, México, Salvador, Panamá, Costa Rica, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Cuba, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Inglaterra, Holanda, España, Portugal, Francia, Alemania, Bélgica, Noruega, Irlanda, Kazajstán, Turquía y China. O sea, un montón de conferencias. Tuve la oportunidad y la suerte de conocerlo en Ecuador, en una de las conferencias que hemos compartido espacios. Ya lo conocía de antes de haberlo leído, de haberlo estudiado en su bibliografía, en las publicaciones que fue haciendo, por ejemplo, en Planeta Web 2.0, con Hugo Pardo Kuklinski, allá por el año 2007, después en otras publicaciones de usabilidad en Internet, nuevas arquitecturas de la información, o una del 2011 también con John Moravec, sobre aprendizajes invisibles. La verdad que además, agrego, para terminar con el currículum de Cristóbal, se ha desempeñado como evaluador externo en el BID, tanto en las editoriales del MIT Express, en la National Science Foundation, en la Comisión Europea, ha colaborado en infinidad de proyectos académicos. El currículum completo lo tienen bien en la página, no los quiero aburrir, y sobre todo, para cerrar su currículum, la verdad que es una persona muy amable, muy generosa con su conocimiento y con su tiempo, así que nos enorgullece desde a todo el equipo de Aprender en poder contar con Cristóbal para dar el primer webinar abierto de Aprender de este año 2015. Basta de cháchara, como se dice, no hablo más. Cristóbal, todo tuyo, el aire, el tiempo de la gente. Muchas gracias. Recuerden tuitear con Aprender 3C, las preguntas que vayan haciendo, nosotros las recibimos y después se las pasamos al final a Cristóbal. Listo. Cristóbal, ¿estás por ahí? Perfecto, aquí estamos, Fernando. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Excelente. Bueno, antes de nada de arrancar, agradecerte a ti la invitación y el espacio y bueno, no es espacio, ¿no? Es el no espacio en realidad. Pero la verdad es un placer. Yo siempre he sido un entusiasta de contribuir con comunidades de aprendizaje y esto me parece que es un genial experimento de eso. Así que toda mi gratitud para la gente que desvía sus actividades para participar de esto. Bueno, lo que voy a hacer una presentación muy breve, muy rápida, de 30 minutos. Me parece que es más interesante focalizarse en ideas centrales, un poco siguiendo la filosofía de TED y dejar un poco espacio para conversar. Esta idea del 360 es poner énfasis en cruzar los límites de las divisiones de lo formal o lo informal, lo individual y lo colectivo, lo virtual y lo presencial, ¿no? Y tratar de trascender un poco algunas hipersegmentaciones que hemos puesto en los últimos siglos sobre el aprendizaje y volver sobre un aprendizaje mucho más a la antigua, donde estas distinciones me parece que tenían una connotación distinta. Pero para eso voy a hablar de oximorones. Me parece que oximorones nos va a ayudar a entrar en calor.
Imagino que muchos de ustedes conocen los oxímorones, ¿no? Es una combinación, es un juego de palabras que combina dos conceptos que aparentemente son opuestos y genera contradicciones que pueden ser absurdas o profundamente metafóricas. Y yo creo que vivimos en una época que está llena de estas metáforas absurdas o que llaman a lo que no tiene sentido y que generan nuevos sentidos, ¿no? Algunos oxímorones pueden ser altibajos, paz armada, pequeño gigante, océano Pacífico, casi siempre, cerveza sin alcohol, toma pacífica, realismo mágico, envidia sana, soy ateo gracias a Dios, etcétera, 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 etcétera. Y voy a usar esto como guión para ordenar algunos de los temas que he preparado. El primer oxímoron tiene que ver con realidad virtual. Y yo creo que es un oxímoron que usamos a diario y que no hace más que un sinsentido en una época en que estamos con profundas preguntas y, como decía Galeano, cuando sabíamos la respuesta nos cambiaron las preguntas. Así que primero que nada decir que esta presentación no será sobre Internet, sino que será sobre los espacios y las preguntas que nos abre Internet en una era en que la educación, de la misma manera que la ciudadanía y el comercio y la manera en que interactuamos, están llamadas a repensarse, ¿no? Desde una esquina distinta. Y quizás la primera pregunta que me surge es, si mañana en la mañana, como publicaba el otro día un filósofo, si mañana en la mañana nos quedamos sin Internet, ¿qué pasaría con la educación? ¿Nos quedamos sin educación? ¿La educación perdería sentido? Yo creo que el gran desafío que tenemos hoy día a la hora de pensar en los cambios es pensar en una educación que vaya más allá de los cambios tecnológicos, que no esté sujeta a si estamos utilizando la tecnología A, B o C, ¿no? Vivimos una época que está profundamente influenciada por las redes sociales. Algunos dicen que utilizamos Facebook para mentirle a los conocidos y Twitter para decirle la verdad a quienes no conocemos. En alguna medida podemos decir que las redes sociales parecieran ser un espejismo y todo tendría que verse a la luz de las redes sociales. Pero cuando vemos a 6 o 7 años atrás, cuando Facebook no existía, que hoy día parece casi inconcebible, las preguntas eran muy parecidas, ¿no? A la luz de unos datos rápidos que puedo dar, ¿no? Sabemos que la ley de Moore dice que la capacidad de los microprocesadores se multiplica cada 18 meses, eso nos da un factor de 10 cada 100, es decir, podríamos decir que los equipos tecnológicos son 1000 veces más poderosos que hace 10 años. Entonces yo me pregunto si nuestros modelos educativos son 1000 veces más robustos que hace 10 años, ¿no? ¿Qué significaría robusto, ¿no? YouTube, por ejemplo. YouTube sabemos que se suben 8 años de contenido diarios. 8 años de contenido diarios. Es decir, si quisiéramos ver todos los videos que hay en YouTube, nos demoraríamos cerca de 500 años, de aquí a la época que llegó Colón a América para entender todos los videos que se han producido. Y podríamos ir con miles de datos más, ¿no? La cantidad de sitios web que hay en el mundo son sobre 250 millones y se generan, en términos de comunicaciones, ya allá en el 2007, 6.4 trillones de interacciones que equivalen más o menos a 315 veces la cantidad de granos que hay en la Tierra, y si quisiéramos transcribir todo eso nos tomaría algo así como 2200 veces la edad del universo. ¿De qué nos sirven estos datos? De poco. Pero el tema de fondo es, ¿qué valor le damos a la información en una época en que estamos absolutamente inundados y sobrebordados de información? Déjenme dar otro ejemplo. Miren una noticia que encontré. iPad ofrece oportunidades enormes para el futuro de los americanos en su manera de vivir, y es algo que los educadores habrían de tomar en consideración porque el iPad ofrece enormes posibilidades. Y esto pues lo podríamos cambiar a los Google Glass que nunca aparecieron, o los Watch ahora de iWatch de Apple, ¿no? Pero lo curioso de esta noticia es que esta noticia fue publicada en el año 1948, cuando se hablaba de las promisorias posibilidades de la televisión como un elemento que iba a irrumpir el mundo de la educación. Y esto lo hemos visto durante mucho tiempo, una promesa de una tecnología que va a ser un elemento de irrupción y de transformación profunda. Lo hizo Skinner con su famosa Teaching Machine y lo hemos venido replicando en distintos ciclos a la espera de que unas tecnologías vayan a maximizar aquel conocimiento explícito. La pregunta está en dónde ponemos el valor de aquello que es más tácito, de aquello que es más experiencial, de aquello que es más contextual y de aquello que surge a través de
de interacciones, de combinaciones no necesariamente planeadas, ¿no? Esta no es una lucha de tácito versus explícito, pero sí es una pregunta de qué tanto podemos nosotros conceptualizar del conocimiento tácito en aquellas tecnologías que son muy eficientes para el conocimiento explícito. Ahora, esta irrupción de nuevas tecnologías en el contexto actual también demanda desarrollar nuevas destrezas, ¿no? Y no hablo solamente de las famosas habilidades digitales, sino que hablo de madurez digital, que es algo que me parece aún está profundamente en un área de oportunidad. Y aquí está el ejemplo de Max Schrems, que es un joven abogado austriaco que decidió exigirle a Facebook que entregara toda la información que tenían de él. Y Facebook, después de mucho renegar, le entregó 1.222 páginas de él de información que él había borrado. Esto es bien interesante porque cuando borramos información en Facebook, esa información no desaparece, desaparece a nuestros ojos, pero a los ojos al algoritmo es mucho más relevante, ¿no? Entonces, bueno, cuando digo madurez digital, me parece que es importante preguntarnos si algo es gratis, entonces el producto es uno mismo, ¿no? La información que uno sube a Facebook es el valor agregado que hace que la compañía aumente su valor, ¿no? Algunos un poco más críticos, como Baker, plantea que todos los grandes éxitos de Internet, como Facebook y otros, son más o menos un componente adictivo porque te enganchan y son formas solitarias de ser sociales. Es una mirada bastante crítica a esto, pero a mí me parece que esta idea de la madurez digital, que tiene que ver con identidad digital, con administrar tu huella digital y otros componentes, es algo que aún está muy, muy por ser desarrollado. Aprender con otros es algo que hacemos desde siempre. Sin embargo, hoy es especialmente relevante desarrollar conocimientos y habilidades que nos posibiliten la colaboración con otros. En un mundo en red, ya no basta con estar conectados con otros, sino que también es fundamental aprender a colaborar a diferentes niveles, contextos e intensidades. En esta presentación del día de la fecha, el especialista, el doctor Cristóbal Cobo, nos ofrecerá una oportunidad para reflexionar en torno a cuáles son los desafíos de la educación en el siglo XXI. Cristóbal Cobo actualmente es el director del Centro de Estudios de la Fundación Ceibal en Uruguay. Además es investigador asociado en el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, doctorando cum laude, después decime si lo pronuncio bien, Cristóbal, en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha dictado montones de conferencias y workshops desde Canadá, Estados Unidos, México, Salvador, Panamá, Costa Rica, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Cuba, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Inglaterra, Holanda, España, Portugal, Francia, Alemania. La presentación de hoy, como les dije, se llama Aprendizaje en 360. El aprendizaje es un acto social en el Reino Unido, y desde allí colabora en diferentes investigaciones financiadas por la Comunidad Europea sobre la ciencia de Internet, prácticas en acceso abierto en la educación, creación distribuida del conocimiento y el futuro de las tecnologías y sus impactos. Fue distinguido por el Consejo Británico de Investigación Económica y Social, tiene un doctorado